Bueno, para continuar y complementar la clase anterior de los mecanismos adaptativos del recién nacido a la vida extrauterina, dentro de ellos, bueno, habíamos dicho que los principales eran los respiratorios, los cambios circulatorios, la termorregulación y los cambios metabólicos. Y dentro de esos cambios metabólicos no quisiera dejar pasar, por lo menos, aunque sea un fragmento de esta clase, es el metabolismo de la glucosa. ¿Qué sucede con la glucosa y con la glucemia en un recién nacido? Bueno, la glucosa, como ustedes saben, es el principal combustible que tiene nuestro organismo, y en el recién nacido eso no es la excepción, en el metabolismo oxidativo, y va a comprender casi la totalidad del consumo de oxígeno a nivel cerebral. La glucosa es el combustible principal. Y va a haber una serie de adaptaciones después del nacimiento. Nosotros sabemos que durante el feto, digamos, en la vida intrauterina, va a recibir la glucosa, recibe de la madre, digamos, el 80% de la concentración de la glucemia materna, que atraviesa la placenta, recibe el feto. Cuando uno clampea el cordón umbilical, cuando se produce el nacimiento y se clampea el cordón umbilical, esos niveles de glucosa no van a venir más y entonces eso cae, el nivel de glucemia sanguínea va a caer de forma brusca y llega a su pico de descenso máximo alrededor de las 2 horas aproximadamente de vida de ese recién nacido. Ese es un dato muy importante. Eh, y cuando sucede esto, digamos, se van a ir desencadenando, después del nacimiento, una serie de mecanismos de adaptación para lo que va a tratar de hacer el recién nacido es mantener un nivel de glucemia adecuado a las necesidades, a sus propias necesidades energéticas. Entonces, a eso se va a adaptar, digamos, el recién nacido. Entonces, ¿qué herramientas va a tener el recién nacido para tratar de mantener o de sostener un mínimo nivel de glucosa hasta que comience a alimentarse con normalidad? Bueno, por un lado lo que va a hacer es movilizar glucosa almacenada en el hígado. El hígado lo que va a hacer es, por un lado, el poco glucógeno que tiene lo va a alisar, lo va a escindir y de allí va a salir glucosa. Va a utilizar ácidos grasos del cuerpo cetónico para formar nueva glucosa. Que vienen de los triglicéridos también, que es la gluconeogénesis. Entonces, todos esos mecanismos va a tener el hígado para formar glucosa y mantener esa glucemia en la sangre. Y por otro lado, el recién nacido lo que va a hacer es liberar hormonas. Esas hormonas que tiene son la insulina, el glucagón, catecolaminas y esteroides. Esos son los mecanismos que se van a poner en juego en esta etapa. Después de más o menos 3 horas va a comenzar esta liberación, este hígado que comienza a funcionar para mantener esa glucemia, va a empezar a liberar glucosa a un ritmo entre 4 a 6 miligramos kilo minuto. Ese sería un flujo de glucosa, digamos, que va a ir sosteniendo el hígado. Como sabemos, bueno, dijimos, la glucosa es el principal combustible, tanto a nivel celular, a nivel cerebral. Eh, el recién nacido de término y lo mismo el prematuro, lo que puede hacer, digamos, el cerebro de estos recién nacidos es utilizar sustratos oxidativos alternativos, es decir, cuando no tengan glucosa, cuando no hay glucosa, no hay suficiente glucosa, lo que puede hacer el cerebro del recién nacido es utilizar otros sustratos nutritivos y oxidativos como ser el lactato, el piruvato, cuerpos cetónicos, aminoácidos, para tratar de mantener una reserva energética o un aporte energético adecuado, digamos, para su funcionamiento. La oxidación de estas sustancias alternativas, lactato, piruvato, etc., lo que va a hacer es tratar de mantener ese metabolismo celular estas primeras horas de vida, que él no va a tener la suficiente glucosa porque no va a estar alimentándose adecuadamente, y va a cesar de forma brusca el aporte que venía de la madre en estas 2, 3 primeras horas. Lo que tiene el recién nacido, a diferencia de un adulto, es que tiene mucha mayor capacidad para utilizar estos cuerpos cetónicos en el metabolismo celular cerebral. Tiene mucha capacidad entonces para utilizar estos cuerpos cetónicos. Ahora, lo que no tiene, su hígado, digamos, tiene una limitada capacidad para producir estos cuerpos cetónicos, y menos capacidad va a tener en una situación de hiperinsulinismo como el que tienen los recién nacidos hijos de madres diabéticas.
ese caso ya se complejiza esta cuestión metabólica en estos chiquitos que generalmente son alto peso, son macrosómicos, es decir, de 4 kilos o más. En estos chiquitos, hijos de madre diabética, bueno, van a tener un aumento de la insulina, que ya venía, digamos, lo tenía la mamá y él lo va a heredar, digamos, van a tener esta concentración elevada de insulina, y esa concentración elevada de insulina lo que va a hacer es inhibir la gluconeogénesis, va a inhibir la lipólisis y va a inhibir también la producción de estos cuerpos cetónicos. Por lo tanto, el cerebro no va a poder tener estos sustratos para utilizarlos como un recién nacido de término normal, digamos, o con un peso adecuado, como reserva alternativa. Por eso estos chicos tienen siempre un mayor riesgo incluso de hacer trastornos metabólicos, como ser hipoglucemias, hipocalcemias, etc. Bueno, y aquí tenemos un gráfico esquemático, donde tenemos por un lado de dónde se originan los combustibles y por el otro lado cómo se consumen esos combustibles con los tejidos. En una situación de ayuno, digamos, esto es bastante básico en bioquímica, una situación de ayuno, 24 horas, digamos, basal, esos combustibles, los tejidos que van a aportar combustible van a ser el músculo, que va a aportar proteínas, y las grasas, que va a aportar triglicéridos. De estas proteínas van a venir los aminoácidos y de los triglicéridos se van a utilizar el glicerol por un lado y los ácidos grasos por el otro. Y el hígado lo que va a hacer con esos elementos, con esos nutrientes como aminoácidos y glicerol, va a formar glucosa, nueva glucosa, con el proceso que se llama gluconeogénesis. El hígado también va a tener sus reservas de glucógeno, ¿no es cierto? Ese glucógeno se va a lisar en la glucogenólisis y eso va a producir glucosa. Pero el recién nacido tiene muy poca reserva de glucógeno, entonces tiene que primar por estos mecanismos, por la gluconeogénesis. También otro mecanismo que tiene el hígado es utilizar esos ácidos grasos para producir cuerpos cetónicos o cetoácidos. También esos ácidos grasos se pueden utilizar junto con los cuerpos cetónicos por el resto de los tejidos, como el corazón, riñón, músculo, etc., para mantener energía. La glucosa, perdón, la glucosa, la glucosa que va, digamos, a producir y a formar el hígado, es el principal combustible, en un 80% va a ser utilizado por el sistema nervioso central, y un resto del porcentaje por las células sanguíneas, que a su vez van a producir también, por el resultado de ese metabolismo, el lactato más piruvato, que eso vuelve a ser utilizado por el hígado para formar nueva glucosa. Eso sería como el esquemita metabólico que se va a producir en una situación de ayuno. Bueno, entonces, los recién nacidos de términos que son alimentados solo con pecho, digamos, con pecho exclusivo, generalmente las concentraciones de glucosa en estos bebés son más bajas que un bebé que toma fórmula, que toma leche de vaca, digamos. Pero a su vez estos recién nacidos de términos que toman solo el pecho tienen valores más elevados, tienen mucho mayor producción de cuerpos cetónicos. Lo que nos da la pauta, nos evidencia que estos chiquitos utilizan estos combustibles alternativos al comienzo de la lactancia, y eso es una respuesta que los recién nacidos tienen, una respuesta adaptativa a este ayuno relativo que está teniendo desde estas primeras horas de vida hasta que comienza a alimentarse adecuadamente. Entonces esta capacidad de utilizar y de producir estos cuerpos cetónicos mucho mayor que en los recién nacidos de término que toman fórmula. Entonces, por este motivo, digamos, estos recién nacidos de término que tienen pecho exclusivo, lo que les va a permitir, como tienen mayor capacidad de producción de estos cuerpos cetónicos, que son los que utilizan como sustrato alternativo cuando no hay glucosa, les va a permitir tolerar niveles muy bajos de glucosa durante ese primer día de vida, digamos. Esos niveles pueden andar entre los 30 y los 35 miligramos. Ustedes le hacen un hemogluco o un dextro, que es un pinchacito en el dedo, y ahí se controla esos niveles de glucosa, y ustedes van a encontrarse, por ejemplo, con recién nacidos que están muy bien, que están activos, reactivos,
se mueven, succionan, lloran, etcétera, y ustedes le hacen un controlcito de glucemia y les da 30, 35, 40, 45, que a ustedes por ahí el médico de adulto lo puede asustar porque no va a entender, digamos, cómo puede ser tan bajo el nivel de glucosa. Pero esto explicaría que estos recién nacidos no tienen ninguna sintomatología, ninguna clínica, están perfectamente normales y tienen unos niveles de glucosa muy bajos, pero porque están utilizando estos otros sustratos alternativos que su mecanismo adaptativo le permiten hasta que vuelva a normalizar sus niveles de glucosa. No van a tener manifestaciones clínicas, ni secuelas, ni nada. Por eso el metabolismo de la glucosa, entenderlo, es tan importante porque es uno de los cambios importantes que se van a dar en esos primeros 2 o 3 días que el bebé recién nacido va a estar junto a la mamá en el ruminín y ustedes lo van a tener que ir controlando eh, clínicamente todos estos días, a la mañana, a la tarde, cómo se está alimentando y cómo se van dando estos cambios. Bueno, y hasta aquí es solamente para complementar la clase anterior y para no hacerlo más extenso, y el resto de los temas vamos a ir viéndolo más adelante. Les dejamos igual el PowerPoint completo, pero no quería dejar pasar la cuestión de la glucemia y de la glucosa como mecanismo adaptativo importante en un recién nacido. Así que bueno, nos vemos la próxima.